de Dios es siempre un tremendo desafío y de las cosas, o la cosa más importante que debe hacer un ministro, un pastor. Bueno, nosotros hemos estudiado serie de sermones. Hemos caminado durante estos años por varios libros de la Biblia. Ahora estamos en una serie de Marcos. Vamos a hacer una pausa hoy, porque nosotros estamos celebrando también la Reforma Protestante. Entonces queremos tomar esta pausa para reflexionar acerca de lo que ha sido para nosotros los beneficios que hemos recibido por el valor de hombres y mujeres que en un determinado momento en la historia, en el siglo XVI, a pesar que la influencia de eso es mucho más antiguo, con los pre-reformadores, hombres y mujeres que abrieron sus Biblias y fueron profundamente tocados por el Señor. Y enfrentaron oposiciones, enfrentaron un imperio, enfrentaron persecuciones, enfrentaron tribunales, enfrentaron la propia muerte por fidelidad a las Escrituras. La Reforma Protestante fue un retorno a las Escrituras, la supremacía de las Escrituras sobre la tradición. El primer pilar, la supremacía de la gracia de Dios sobre las obras y la supremacía de la fe sobre las obras. Vemos en la historia el beneficio que ha sido la Reforma Protestante, y somos hoy herederos de lo que pasó a 508 años atrás, cuando 31 de octubre de 1517 Martín Lutero pone en las puertas de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis. En este momento formalmente está la Reforma Protestante. Semanas antes, Lutero había escrito 97 tesis, que poca gente habla de ellas, en que había un desacuerdo con algo de la teología de Tomás de Aquino. Pero ahora él está confrontando incluso el papado, las indulgencias y el desvío de la palabra de Dios. Por lo tanto, elegí un texto que habla de la primera bandera levantada en la historia, que es sola Escritura, por los reformadores, que es el conocido Salmo 19. Salmo 19, David nos habla de dos tipos de revelación. Dios se autorrevela con su poder por medio de la creación. Por la creación vemos un Dios poderoso que llamó a la existencia a todas las cosas. Esta es la revelación natural o general, que hace con que los hombres sean inexcusables delante de Dios. Podemos conocer el carácter del Creador viendo la creación. Pero el propósito de la creación no es un propósito redentivo. En cambio, la revelación especial, que es la palabra de Dios, que es el propio Cristo, tiene un propósito sí redentivo. Yo puedo ver un Dios poderoso, creador, que existe en la obra de la creación. Sí, pero yo puedo conocer un Dios misericordioso, salvador, en las Escrituras. Entonces, Salmo 19, desde el versículo 7 hasta el 14, yo te invito a mirar, a leer y a reflexionar en el contenido de la revelación de Dios. Miren lo que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte también significa restaura. La ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra
los ojos. Hay varios sinónimos para la palabra de Dios. Aquí vemos la ley, aquí vemos el testimonio, aquí vemos los mandamientos, aquí vemos los preceptos. El versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables. Aquí está hablando el rey con una riqueza tremenda, que tenía todo, rey David. Mira lo que está diciendo: deseables, la palabra de Dios, son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Esta es la experiencia personal de David. He sido amonestado por la palabra de Dios. Guardé la palabra de Dios en mi corazón. Y hay grande galardón en eso. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es la palabra de Dios quien ilumina y nos convence también, con el auxilio del Espíritu Santo, nuestros delitos y pecados. Y David lo reconoce aquí. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también tu siervo de las soberbias, que no se ensoñeguen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y termina de esta manera David: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oremos una vez más. Padre, glorifica a tu Hijo en esta mañana en tu amada iglesia, y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor. Necesitamos ser amonestados, fortalecidos y restaurados por el poder de tu palabra. Bendícenos en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo sigo aquí hablando de la Reforma Protestante. La iglesia cristiana nace en cuna humilde. En apenas 40 años, en el primer siglo, entra en todo el imperio romano, y a pesar de toda la persecución que parte en el primer siglo, esta iglesia creció mucho. En el año 313, el emperador Constantino toma una decisión y junta Estado y iglesia cuando él declara el cristianismo la religión oficial del imperio. Ser un ciudadano romano significaba ser cristiano. Con eso entra dentro de la iglesia personas que no eran verdaderamente convertidas. Era el cristianismo por conveniencia, más que cualquier otra cosa. Por supuesto que habían personas que eran verdaderamente cristianas. Pero cuando el cristianismo es declarado la religión oficial y pasa a ser el jefe de la iglesia y del Estado, el emperador, hay muchas consecuencias en eso. Muchas consecuencias. Por ejemplo, los obispos de Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén empiezan una búsqueda por el poder. Y en 607 el emperador Focas declara el obispado de Roma como el obispo universal. Y aquí sucede el inicio de la institución del papado. Y esta decisión llevó a la iglesia a desviarse rápidamente de las escrituras, de la Biblia, de la palabra de Dios. La iglesia se torna política, económicamente muy fuerte, pero a la vez perdiendo su pureza y su piedad. Y se introdujo en la iglesia doctrinas extrañas a las enseñanzas de la palabra de Dios. Al inicio del siglo XVI, el Papa León X necesitaba construir la Basílica de San Pedro
muchos aquí la conocen. Entonces decreta las indulgencias, y Tetzel, que era su servidor, pasa recolectando recursos para la iglesia. Entonces estos recursos son recaudados de una manera agresiva, en que personas eran intimidadas. La gente tenía miedo de la iglesia, la gente tenía miedo de la muerte, tenía miedo al infierno y tenía miedo de no estar en concordancia con la iglesia. En este contexto, el monje agustiniano Martín Lutero ya había descubierto la verdad de Dios al leer Romanos capítulo 1, versículo 17, más el justo por la fe vivirá. Y al ver que Johannes Tetzel predicaba la doctrina de las indulgencias, contraria a la Biblia en Alemania, entonces estratégicamente en el día 31 de octubre del 1517, él pega en las puertas de la iglesia en Wittenberg estas 95 tesis. En este momento está establecida la reforma protestante, imparable, en el siglo XVI, que se da por la soberanía de Dios en varios rincones del mundo, sobre todo en Europa, obviamente. Empiezan entonces grandes batallas como la Dieta de Worms. Lutero se refugia en un castillo bajo la protección del príncipe Federico, donde tradujo la Biblia para el alemán. Hoy podemos resumir la reforma por algunos puntos importantes. Las solas reformata, afirmaciones que hicieron los reformadores y levantaron frente a la corrupción doctrinal que había llegado a la iglesia en el siglo XVI. La palabra sola es una palabra latina que significa únicamente. Cada una de ellas fue un pilar que sostuvo la fe bíblica. Sola escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo, soli Deo gloria. Solo la escritura, solo por la gracia, solo por la fe, solo por Cristo y solo a Dios gloria. Solas reformatas estuvieron permeando todos los principios de la reforma, pero nunca habían sido sistematizadas y citadas como un todo, como las 5, incluso en la reforma protestante. Solo vimos la formulación de estos 5 solas en el siglo XX, y fue hecho por un católico que estaba tratando de narrar la reforma protestante, y él mismo hasta estos puntos. Yo estuve buscando eso en Google, en ChatGPT, en todos los lados que usted se imagina, de dónde se origina estos 5 solas reformatas. Estaban presentes en la reforma, pero fue cuñado, primera vez, hace quizás 50 años atrás, cuando alguien estaba haciendo una narración, una lectura de lo que fue la reforma protestante y sus puntos más importantes. Calvino dijo: la autoridad de las escrituras procede de Dios y no de los hombres. Por eso la primera bandera levantada es sola escritura, solamente las escrituras, por sobre la tradición, por sobre los deseos humanos, por sobre las filosofías humanas. La escritura debe ser considerada como procedente del mismo Dios. Y nosotros hoy vivimos en días de superficialidad espiritual, falta de consistencia espiritual, engaños, relativización de la verdad. Como que vamos agregando cosas, no pasa nada, dejamos las cosas como están, nos relajamos. Y cuando la iglesia es firme en sus convicciones, cuando la iglesia toma decisiones difíciles, cuando la iglesia disciplina personas, porque la Biblia nos enseña a hacer eso, muchas veces somos cuestionados. Pero el mismo Dios, la misma palabra de Dios dice que llegarían días que los hombres no soportarían la sana doctrina. Parece que estamos llegando a estos días.
necesitamos, aquí estaba buscando una palabra que refleje exactamente lo que yo estoy tratando de compartir con ustedes. Un fenómeno en la naturaleza que se llama resurgencia. ¿Sabe lo que es? Es algo que se pasa en el océano, en el mar. Es un fenómeno marino en que las aguas profundas suben a la superficie para oxigenar la vida del mar. Así también, la iglesia necesita volver a las profundidades de la palabra de Dios, que es la fuente de oxígeno espiritual para el alma y para el mundo. En tiempos donde la cultura relativiza la verdad, la reforma protestante nos recuerda el clamor eterno de las olas reformadas. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 19, el versículo 7, mira lo que dice David: la ley de Jehová es perfecta. Parte por ahí. Primero dice, ¿quién es la ley? Es de Jehová. Después habla de su esencia, es perfecta. Por lo tanto, no puede ser invención humana, porque cualquier cosa que hace un hombre jamás será perfecto. No hay perfección en la humanidad, pero en Dios sí. Porque su palabra emana de Dios. Dios es perfecto. Por lo tanto, su palabra también lo es. Perfecta. Aun cuando nosotros no estamos de acuerdo, aun cuando nosotros no entendemos, es palabra de Dios. Es perfecta. Por eso que queda conocida en 1521, en la Dieta de Worms, cuando Lutero es llamado a retractarse de sus posiciones relacionadas a las 95 tesis. Y estas son las palabras de Lutero: a menos que se me convenza mediante testimonio de las escrituras o por las razones evidentes, no puedo ni quiero retractarme. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Así los reformadores rechazaron toda autoridad humana del papado, de los concilios, de la tradición, cuando estas eran puestas igual o por sobre la palabra de Dios. Cuando los reformadores dijeron sola escritura, está diciendo que la Biblia es la autoridad sobre todas las cosas, incluso nuestros documentos confesionales, que son preciosos, están bajo la autoridad de las escrituras. Las escrituras están por sobre todo y por sobre todos. Son tantas riquezas en eso. Por ejemplo, en 1996 hay una declaración de Cambridge acerca de las escrituras. Dice: afirmamos que la escritura inerrante es la única fuente de revelación divina escrita, la cual es lo único que puede regir la conciencia. Negamos que el Espíritu Santo hable de manera contraria o independiente de lo que está escrito. Mira qué precioso. Bueno, entonces Salmo 19, desde el versículo 7 a 14, nos trae muchas enseñanzas, y aquí yo quiero citar algunas con ustedes y hablar de la excelencia o las excelencias de la escritura, el valor de las escrituras. Ya vimos que del versículo 1 al 6 David está hablando acerca de la revelación natural, y ahora del 7 a 14 va a hablar de la revelación especial. Y este salmo nos enseña que la excelencia de las escrituras la podemos ver de manera tridimensional, de tres maneras. Primero, su valor está en sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de las escrituras? Segundo, en sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de la palabra de Dios? Y tercero, en los resultados, en los efectos que la palabra de Dios
causa en nosotros cuando la leemos, cuando la obedecemos, cuando la aplicamos, cuando enseñamos a nuestros hijos, a nosotros mismos. Timothy Keller decía una cosa muy verdadera, muy cierta. Debemos predicar el evangelio a nosotros mismos todos los días. Todos los días. Cuando David dice en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta y restaura el alma. En palabras muy sencillas, David está diciendo así: imagínese usted y yo un día en que estamos tristes por algo que pasó. Estamos desanimados, estamos bajoneados. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, meditamos en ella, de manera sincera, oramos, la palabra de Dios tiene un poder de restaurar nuestro ser. Nos pone de pie. Aún enfrentando guerras, situaciones difíciles, enfermedades, decisiones complejas, nos pone de pie la palabra de Dios. Es lo que nos restaura y nos mantiene. La palabra de Dios tiene este poder. Toma tiempo con la palabra de Dios en tu vida. Gasta tiempo. Invierta tiempo en la palabra de Dios. Entonces, vamos a pensar en la excelencia de los propósitos de las Escrituras. ¿Cuáles son los propósitos? Y aquí, mientras estaba leyendo, aquí hay varios nombres para describir la palabra de Dios. Ley, versículo 7, ¿cierto? La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es la ley? La que revela la voluntad perfecta de Dios y nos muestra el camino que el Señor quiere. Es la ley. La ley de Jehová es perfecta. El Señor reveló perfectamente lo que Él quiere de nosotros y lo que Él espera de nosotros. Después dice: el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué es lo que es el testimonio? Lo que expresa la verdad del pacto que Dios tiene con su pueblo. Después dice: los mandamientos son mandatos de autoridad divina, lo que Dios nos entrega para que obedezcamos. Preceptos son instrucciones detalladas, específicas, cuidadosamente dadas por Dios para guiar la vida de su pueblo. Temor evoca la reverencia y la obediencia. Juicios, versículo 9, son decisiones rectas de Dios sobre la conducta humana. El propósito de la palabra de Dios no es solo informar, sino transformar. Tiene el poder para convertir el alma, para transformar el hombre. Pablo dice que el evangelio de Dios, que el evangelio es el poder de Dios para transformar vidas. Ella moldea nuestro carácter, disciplina nuestros pensamientos, santifica nuestras vidas. R.C. Sproul dice lo siguiente: la palabra de Dios no solo nos enseña la verdad, también nos enseña a amar la verdad. Así como un mapa no es un adorno, sino un guía para el viajero, la Biblia no fue dada para decorar nuestras estantes o nuestras oficinas, escritorios. Si tú subes a mi oficina, hay varias, en griego, en hebreo, y hay mucha gente que tiene varias, tiene colección. Pero la Biblia no es para eso, no es para bonito, sino para dirigir, para precisar, para orientar, para instruir, para impactar, para direccionar nuestras vidas. El lugar que tiene la Biblia en tu vida va a guiar la consistencia de lo que estás construyendo tú, de tu familia, de tu hogar. La relación que tienes tú con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra
va a definir tu calidad de vida, tu qualidade de vida, la manera que vives la vida, tus hábitos, tus decisiones, la forma que trabajas, la forma como se relaciona con las personas, con Dios. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu existencia, en tu vida? Bueno, la excelencia de la palabra de Dios no está solamente en sus propósitos, también está en sus atributos. Porque aquí dice, la ley de Jehová es perfecta. En la palabra de Dios no hay error. Es inerrante, infalible, suficiente, inspirada. Nada se puede agregar, quitar o cambiar. Es perfecta. Es fiel, dice el mismo versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel. Sus promesas, lo que Dios prometió, nunca fallan. Sus promesas están reveladas en su palabra. Lo que Dios dice, lo hace. Ninguna de sus promesas se desmorona. Dios vela por su palabra para guardarla. Es la verdad absoluta, completa, liberadora. El que confía en la palabra de Dios jamás se confundirá. Jamás. No he conocido en más de 30 años de vida cristiana una persona que dedicó su vida en conocer la palabra de Dios, en enseñar la palabra de Dios, en aplicar la palabra de Dios, decir, fue la peor decisión de mi vida. Al revés. Somos animados, motivados, fortalecidos con el testimonio de nuestros hermanos que, como dice el texto más adelante, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. He conocido personas muy sencillas en esta vida, pero profundamente sabias. Un ejemplo de fidelidad a Dios y de sabiduría que inspira a los más jóvenes. Porque el Señor es fiel. Su palabra es fiel. Porque es de Dios. Recta muestra el camino justo. La palabra de Dios es justa cuando revela a Dios en su majestad, soberanía, poder y también enfatiza su misericordia. Es justo cuando dice que el hombre es polvo, pero también es objeto del amor de Dios. Es justa la palabra de Dios cuando narra la vida de los santos de Dios, sin descuidar de hablar de sus fracasos, revelar verdaderamente quién somos. Fallamos, pecamos. Es pura, la palabra de Dios es pura, sin mancha de pecado. La palabra de Dios es pura y santa porque su autor es santo. Todo lo que viene de Dios es santo y puro. No solo es puro, sino que purifica. El mismo salmista dice, ¿cómo puedo mantener puro mi camino? Guardando la palabra de Dios en mi corazón. La palabra de Dios es eterna. Versículo 9 dice que el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los conceptos humanos, postulados, dogmas, filosofías, ideas, buenas ideas, todas pasan. Pero la palabra de Dios es eterna. No puede ser actualizada, revisada. No se vuelve obsoleta o senil. Nunca es anticuada. La palabra de Dios siempre está actualizada, nunca es obsoleta. Dice que también es limpia. ¿Por qué? Porque purifica, porque limpia el corazón. Porque Dios utiliza la palabra en el proceso de santificación. Esta limpieza del mundo, del pecado, es por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Es verdadera porque es la voz auténtica de Dios. Y David dice que es más deseable y dulce, más que el oro y la miel. Y quiero solo recordar lo que decía Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, es concebida en los cielos y nacida en la tierra.
es inspirada por Dios y escrita por hombres. Inspirada por Dios y escrita por hombres guiados por el Espíritu Santo. Es de Dios, viene de Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Es la palabra de Dios. John Owen dijo, un puritano, no se trata de cuánto conocimiento bíblico posees, sino de cuánto la palabra te posee a ti. Manejar bien la palabra de la verdad es que distingue entre los necios y los sabios. Los que manejan bien las palabras de la verdad, la escritura, son los sabios. La verdadera sabiduría, estar en interpretar las escrituras correctamente, enseñar y aplicar. ¿Está cierto eso, pastor? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Porque ¿quién dice eso? Jesucristo. El hombre sabio es el hombre que construyó su casa en la roca. ¿Y qué es la roca? En el conocimiento de la verdad, de la palabra. El fin del sermón de la montaña. ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿En la roca? ¿En la palabra de Dios, de Cristo? ¿O en la arena? ¿En tus propias filosofías? ¿En tu propio reino? Y por fin, la excelencia de la palabra de Dios también está en sus efectos, en sus resultados. El versículo 7 dice que la ley de Jehová es perfecta. Ya hablamos que la ley, ya hablamos que es perfecta. Y ahora estamos hablando, ¿qué es lo que hace esta palabra? Restaura el alma. Hay muchas personas que necesitan ser restauradas. Muchas personas. Cuando nosotros tomamos una decisión dura, esta iglesia, años atrás, cuando nos cambiamos de denominación, y lo hicimos por convicciones, y sufrimos el costo de eso, el impacto de eso, pero el liderazgo se mantuvo firme en sus convicciones. ¿Hicimos un proceso perfecto? No, no hay perfección donde hay hombres. Pero estamos convencidos por la palabra de Dios. Y una persona que fue muy crítica de nosotros en este proceso, leyendo la palabra de Dios, fue convencido por el Espíritu Santo que había tomado malas decisiones en el tiempo. Nosotros no somos capaces de convencer a las personas, pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios sí. Tiene este poder. La palabra de Dios restaura el alma. Las filosofías humanas, por profundas que sean, no pueden sacar el alma del oscuro pozo de la esclavitud. No son capaces. Solo el Evangelio es el poder de Dios que transforma el pecador y le da propósito en su vida y le transforma en un discípulo de Jesucristo. Y cambia completamente su vida. Y perdona sus pecados. Y restaura su existencia. Y da sentido y propósito a su corazón. Solo la palabra de Dios. Hace sabio al sencillo. Versículo 7. La sabiduría no se da a los arrogantes, sino a los simples. La sabiduría es para aquellos que se despojan de la vanidad. Donde reina el orgullo, reina la locura. Los analfabetos pueden incluso discernir el significado de la vida mucho más que los sabios de este mundo. El versículo 8 dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hermanos, este mundo está marcado y dominado por la tristeza. Es un valle de lágrimas. La gente vive sin esperanza, muerta. Tristeza, ansiedad, miedo, depresión son características de la sociedad contemporánea. Convivimos con personas así todo tiempo. Es la angustia de no encontrar una respuesta para sus vidas en la filosofía, en la religión,
en el trabajo, en el dinero, en el placer, en las drogas, en el éxito. Y en este mar de penas, la palabra de Dios es la única que tiene poder de alegrar verdadera y profundamente el corazón del hombre. Y trae una fuente que abunda sobre el alma. La alegría que el Señor da independe de las circunstancias. Dice que ilumina los ojos, versículo 8. Cuando llega la palabra, estalla la luz. Nuestros ojos se abren, nuestra alma se libera y somos transportados, utilizando un lenguaje de Pablo, del reino de tinieblas a su reino maravilloso de su luz. Y la luz trae conocimiento, pureza, vida. Dios es luz, su palabra es luz. Permanece para siempre. Versículo 9. La palabra de Dios permanece para siempre. Todo cambia, todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Advierte y protege. Versículo 11 dice: tu servo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay gran galardón. Purifica y transforma. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también tu siervo de las soberbias, que se están enseñoreando de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Es la palabra de Dios que libera, que restaura y que transforma. Un pastor fue preguntado cómo sabía que la Biblia era verdadera. ¿Cómo estás tan seguro de eso? Su respuesta: porque cada vez que la abro, ella me abre a mí. La palabra de Dios no solo cambia circunstancias, cambia corazones, cambia vidas. Quien se somete a ella nunca más será el mismo. Entonces, lo que vemos aquí en este salmo es la excelencia de la palabra de Dios en su propósito, en sus atributos y en sus efectos. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Y qué hace en nuestras vidas? Entonces, todo eso nos lleva a un lugar, a una persona, a Cristo. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La palabra de Dios es manifestada de manera especial en la persona de Cristo. Él es el ejemplo, el modelo de fidelidad, de obediencia que todos nosotros debemos seguir. El que ama a Dios amará a sus palabras. Jonathan Edwards. El que ama a Dios amará a su palabra. ¿Cómo está tu culto en el hogar? ¿Cómo está la enseñanza de la palabra con tus hijos, nietos, familia? Durante la conferencia que tuvimos aquí, fuimos extremadamente amonestados por el doctor Joe Big y su esposa Mary acerca de lugar de la palabra de Dios en la vida de la familia. Y yo pensando que estaba todo bien, porque logramos hacer el culto devocional, estamos ahí, y el Señor me molió el corazón. ¿Estás preparando a tus hijos para oír la palabra de Dios? ¿Para escuchar la palabra de Dios? ¿Para entender la palabra de Dios? ¿O estamos checklist? Hoy día hice el devocional, listo, estoy bien, perfecto. El Señor no nos está llamando para eso. El Señor nos está llamando para abrir las Escrituras, para invertir tiempo acá, para gastar tiempo acá y para no ahorrar nada. Ser consistentes, íntegros, fieles
Esta es la primera misión de cada uno de nosotros. Aprender la palabra, aplicar la palabra, obedecer la palabra. Tú puedes ser un excelente médico, Mike, en tu vida, pero tu hija se crece aparte de la palabra de Dios. Has fracasado en tu primera misión. ¿Y qué pasa con los que ya están viejos? Hay tiempo todavía. Mientras respiramos, hay tiempo. Arrepiéntete. Va a los pies del Señor. Señor, yo te necesito. Dame una estrategia. Ten misericordia de mí. Te necesito, Señor. Que tu Espíritu Santo venga sobre mí. Y viene. Obedezca la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Y el Señor te guardará siempre. Es su promesa. Oremos. Te damos tantas gracias en esta